Gracias, me estaba pudiendo la tecnología. Ahí lo veo a Julio, hola Julio, bienvenidos. Un montón de Hola, ¿cómo gente están? conocida, gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos la alegría hoy, para los que no me conocen, mi nombre es María Asunción Maquena. Yo presido el Instituto de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Rosario. Hoy tenemos el placer de recibir a Diego González, después lo va a presentar la doctora Jessica Romero. Previo a pasarle la charla a quien corresponda, quería hacerle unas aclaraciones y darle la bienvenida previamente a la doctora Laura Primucci como miembro del directorio del colegio, que ahora le voy a pasar la palabra, pero quería antes hacer algunas aclaraciones, sobre todo para quienes nos vienen acompañando todo este tiempo. Lo primero es con respecto a los certificados, que ustedes saben que son opcionales. Lo que les voy a pedir es esto. En los certificados que tuvimos anteriormente, en las charlas anteriores, hago mea culpa, me equivoqué yo porque no sabía cómo se manejaban. Algunos certificados quedaron en formato papel en el colegio de abogados, con lo cual hay un montón de gente que no los tiene, porque no los pasa a buscar. Lo que les pido es que, por favor, yo ahora les voy a poner por el chat mi email, que me avisen quién no los recibió, para que se los guardemos o en formato papel o se los demos escaneado vía digital, en formato digital. Los certificados que les interese tener de esta charla es la misma metodología. Le mandan un mail al Colegio de Abogados. Tengan en cuenta que esto es algo que es del Colegio de Abogados. Lo cobra el Colegio de Abogados, lo hace el Colegio de Abogados. Le mandan un mail al Colegio de Abogados con el pago del certificado y le dicen en qué formato lo quieren. Por favor, lo único que les voy a pedir es que aclaren eso. Lo quiero digital, entonces el colegio se lo manda digital, o lo quiero en formato papel y lo pasan a buscar. Porque yo ya me mandé la macana, digamos, en las reuniones anteriores de no aclararlo y hay un montón que quedaron. Así que insisto en que ahora les voy a pasar mi mail para aquellos que no lo tuvieron, para que me los reclamen por esa vía y yo los reclamo al colegio. Bueno, Laura, te voy a pasar la palabra, te agradezco un montón como siempre a vos y al colegio la posibilidad que nos dan de poder compartir todas nuestras cuestiones de la actividad aeronáutica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Bueno, para nosotros, y en representación del directorio, no solo es un gusto que ustedes saben que este instituto se creó con la idea de estas tres almas madres que tenemos, la doctora María Asunción Maquena, la doctora Vanessa Laferrier y la doctora Jessica Romero, que cuando nos propusieron esta idea de la creación del instituto, la verdad que una idea muy novedosa para este colegio, y además felicitarlas porque esto pasó hace más de un año, por todo el desarrollo que les dieron. A este instituto tiene muchísimo movimiento, la verdad que nosotros como directorio muy orgullosos del trabajo que ustedes están haciendo, y además también porque se han incorporado a las guardias profesionales, que también sé que funcionan muy bien. Así que chicas, desde el directorio, más que agradecidos por el inmenso trabajo que están haciendo en pos de todos los colegas, muchos jóvenes que se me han acercado y me han comentado sobre el funcionamiento del instituto. Así que de mi parte, los felicito y le doy la bienvenida también, agradecerle a Diego González, al doctor Diego González, por ser partícipe de esta charla y también la bienvenida a nuestro colegio. Así que chicas, mis felicitaciones. Me voy a quedar un ratito escuchando. Bueno, gracias Laura. Bueno, como siempre agradecerle a mis compañeras, a la doctora Vanessa Laferrier como vicepresidenta del instituto y a la doctora Jessica Romero como secretaria. Ahora Jessica nos va a explicar cómo vamos a hacer con respecto a las preguntas y cómo va a ser la metodología de la charla. Te dejo la palabra. Gracias, Diego, perdón, te iba a agradecer al final, pero muchísimas gracias por tu generosidad, nos encanta tenerte y nos enorgullece sobre todo, así que muchísimas gracias. Te paso la palabra, Jessica. Gracias a vos, María Asunción, gracias. No se escucha, Jessy, mira que estás en silencio. Tenés que desmutearte. Allí está. Hola de nuevo, buenas tardes a todos. Bueno, gracias Laura Primucci por tus palabras. Hoy tenemos una tarde bastante especial porque este instituto se ha creado recientemente, hace un año, debido a estas inquietudes que fueron surgiendo
y porque precisamente vemos, más que nada lo empezamos a ver en el interior del país, en nuestra ciudad de Rosario, esta necesidad de que los abogados comiencen a recorrer este camino del derecho aeronáutico y se incorporen a las distintas especialidades, a las distintas dinámicas que ofrece esta rama tan especial del derecho. Es por eso que esta tarde tenemos al doctor Diego González, que es gerente de de legales de Aeropuerto Argentina 2000, que él precisamente ha creado una organización mundial de abogados en derecho aeronáutico y que todos los años hacen un congreso en algún lugar del mundo con colegas de esta rama tan importante. Es por eso que hoy él nos va a contar qué es lo que hace un abogado en un proyecto dentro de un aeropuerto. ¿Qué sucede cuando hay que incorporar software en un aeropuerto? ¿Qué sucede cuando hay que hacer obras de ampliación? O sea, ¿qué lugar ocupa en esta mesa cuando hay un proyecto de aeropuerto? ¿Y qué labor fundamental o no, y él nos lo dirá, tiene un abogado en esta rama? Es por eso que le doy la bienvenida a Diego y los dejo con él para que vaya exponiendo. Cuando tengamos preguntas, las escriben en el chat y vamos a ir, acorde a la charla, vamos a ir explayándonos y él va a ir abocándose a cada una de las preguntas. Diego Bueno, González, buenas tardes, Ceci. ¿cómo Gracias, estás? querida. Buenas tardes a todos. Muy bien, muy contento de estar acá. Gracias al Instituto de Derecho Aeronáutico, al Colegio de Abogados de Rosario también. A ustedes tres, a Jessica, a vos, Jessica, a Asunción, a Vane y a la directora Laura Primucci por la oportunidad. Yo estoy feliz porque cada vez que me convocan para gastar su tiempo en escucharme a mí me pone muy contento. Así que eso ya es un motivo, otro motivo de felicidad. Rosario está muy cercano a mis afectos y a mi vida, así que es otro motivo de felicidad. Y más cuando veo amigos como Julio y Giuseppe, que no sabía que me lo iba a encontrar, que hace mucho que no lo veo, poder encontrármelo acá. Bueno, cartón lleno. Julio, un abrazo enorme. Espero que ande todo muy bien. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, querido, qué gusto verte. Qué gusto. Igualmente, igualmente. Desde Portugal, desde Lisboa, que casi no nos vemos, pero no importa. Ahí estamos. No, nos vimos después. Es verdad. Bueno, un poco la idea que Jessica le contaba de introducir en este ratito para charlar con ustedes es mostrar en el ámbito del derecho aeronáutico un costado o una parte de un ecosistema, y me voy adelantando un poquitito a la charla que les quiero contar, y tiene que ver con la naturaleza de lo que hoy significa en el año 2023 el aeropuerto y el servicio aeroportuario en sí, y cómo como abogados, más allá de una experiencia de ayer cumplí 24 años trabajando en Aeropuertos de Argentina 2000, casi toda la concesión en los hombros tenemos, pero esto nos permite transmitir alguna experiencia y alguna visión, que es lo que el objetivo de esta charla es poder transmitirle ambas cosas, la visión y la experiencia, entendiendo que el aeropuerto tiene un rol clave, no importa en qué lugar esté, no importa qué tamaño sea, no importa cuál sea el destino del aeropuerto. Pero en definitiva hay todo un contexto y un sistema jurídico que aplica a un aeropuerto y que hace que requiera de los abogados cada vez más. Lo digo así porque empezó, y ahora van a ver el por qué, porque la historia de por qué hoy, supongo que en Rosario o en la provincia de Santa Fe, como en todo el país y eventualmente también en el mundo, la aproximación a la aviación civil desde el punto de vista jurídico viene o por la política aérea o por lo que ustedes conocen o les puede sonar como lo que se llama el derecho aeronáutico. Pero adentro de esos vamos a ponerlo en números redondos, 123 años de evolución, los últimos 50, sí, los últimos 43, tienen algo que lo caracteriza y que hace que esta cuestión particular del aeropuerto y del servicio aeroportuario
lo hayamos tenido que pensar desde un costado distinto, y en ese pensar un costado distinto vamos trabajando un concepto que se llama derecho aeroportuario, paralelo al derecho aeronáutico, y ahora van a ver por qué. Y en todo esto del derecho aeroportuario, lo que yo los quiero invitar es a que ustedes vean una oportunidad profesional en esto. Que acá yo recuerdo cuando estudiaba en la facultad, la materia derecho aeronáutico se veía dentro del derecho de la navegación marítima y aérea, en este caso, y era como cada vez una materia más secundaria, se estudiaba poquito, iba y se rendía, se aprobaba, se aprendían 2, 3 artículos del Código Aeronáutico, la responsabilidad, la noción de aeronave, y no mucho más, y eso era todo, y hay como una cuestión en el ambiente profesional de que como que los abogados que se dedican al derecho aeronáutico son abogados que medio de una rara avis, que están en algún lugar de alguna ciudad importante y que lo único que hay que pensar en términos de aviación civil desde el punto de vista jurídico es una línea aérea como cliente. Y eso hace que el mercado por ahí desde el punto de vista profesional uno lo vea acotado y crea que no tiene nada que hacer, nada que aportar o nada que encontrar ahí. Y yo le puedo asegurar que es todo lo contrario. La aviación civil es un ecosistema, como lo vamos a ver, muy, muy grande, muy rico, cada vez más complejo, con situaciones jurídicas que lo hacen más difícil y que requiere cada vez más de los abogados, cada vez más de los abogados. No solamente por el código aeronáutico o por esa ley que estudiamos en la facultad, sino por todo el otro contenido, contexto jurídico de fuentes del derecho que tienen que ver con eso y que se relacionan con cuanta rama del derecho quieran ver. Y ahí me parece que está la inteligencia de quienes somos abogados o nos acercamos a la aviación civil desde el ámbito del derecho para poder encontrar esa oportunidad. Y por eso me parece que el rol con los colegios de abogados y de la creación de institutos de derecho aeronáutico como este son claves para un país que requiere o que tiene mucho recorrido en materia de aviación civil, pero el futuro es extremadamente enorme y queda mucho más para recorrer. Así que yo espero que esto que vamos a compartir ahora les sirva un poco también de inspiración para que puedan sentarse a reflexionar jurídicamente la aviación civil desde este costado que les voy a proponer, que es el del derecho aeroportuario. Así que yo ahí estoy compartiendo la pantalla, espero que la estén viendo. Si me dan el OK, avanzo. ¿No se comparte nada? Todavía Sí, no, recién se pero estaba compartiendo. ahora a ver. A ver, voy de vuelta, ¿eh? Allí bien. Ahí se ve expandida y todo. No, claro, cuando la expando No, se me va no, de... expandida no. Bueno, a ver, vamos a hacerlo así acá. ¿Es igual con esto? Tampoco. Bueno, la voy a dejar sin expandir porque si no, no la veo. A ver, si voy ahí. Tampoco, ¿no? No. Bueno, no importa. La voy a compartir acá. Hoy la habíamos logrado ver bien. Bueno, vamos a dejarla ahí. Ahí está bien. Ahí va. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es este hallazgo histórico espectacular. Es una carta escrita en el año, ven ahí, enero del 1944. La escribe este señor, que era el alcalde de Nueva York, Fiorello La Guardia. Y en esta carta, que está en el Museo Smithsonian del Espacio, ahí en Washington, en una vitrina, invita a estos señores que ven aquí, que eran los CEOs o gerentes generales de las compañías aéreas que hicieron la historia de la aviación civil que hoy conocemos, y los convoca a discutir en una carta muy provocadora el layout de la pista del nuevo aeropuerto de Nueva York. Y entre las cosas muy simpáticas que dice, que cualquiera dibuja
en una mesa, en un bar, hace una pista, que es todo, cualquiera opina cualquier cosa, entonces enojado le dicen que tienen que venir a su oficina a tal hora ese día o el día que los convoca, y entre las cosas que le dice, yo no sé si alcanzan a ver hacia el final, dice, vénganse con los ingenieros, vénganse con sus pilotos, vénganse con sus técnicos, y el último párrafo de la carta dice, no traiga abogados. Los abogados no pueden contribuir a nada, esto no es un asunto legal. Así con una mala onda terrible. No sé por qué cobraron los abogados. Seguramente, ahora hay una explicación histórica en esto, o por lo menos yo la encuentro, pero en este documento se explica un poco lo que Jessica decía, que tenemos que, ¿cuál es el rol de un abogado en un aeropuerto? Bueno, cuando empezaba la aviación civil, en la dimensión que hoy más o menos la conocemos, todavía no había terminado la guerra, no había sido firmado el convenio de Chicago, y ya los abogados eran un estorbo para hacer aeropuertos. Pero esto me parece un disparador hermoso porque le pone a la problemática las cosas que nosotros tenemos que hacer o como nos tenemos que percibir como profesionales en la industria en un punto de partida que obviamente vamos a desandar y vamos a llegar a todo lo contrario, adelantándole un poco, spoileando el final de la película. Pero si lo ubicamos ya dejamos los años 40, que seguramente imbuido del momento, piensen en cuando se hace la Convención de París en 1919, también en una posguerra, si hay contextos históricos sumamente interesantes para charlar algún otro día, eventualmente, pero de ahí de los abogados no aportan nada cuando uno rasca o bucea en la doctrina del derecho aeronáutico, en la que ya se empieza a forjar a partir de los años 50 y 60, encuentra la noción de infraestructura aeronáutica que de algún modo puede llegar a ser una especie de evolución de aquella visión primogénea que les contaba de alcalde de Nueva York. Y si ustedes ven ahí en las definiciones de Rodríguez Jurado y del profesor Videla Escalada, van a rescatar algo que es un concepto que todavía hoy está vigente y que de algún modo nosotros con esta noción del derecho aeroportuario nos tomamos de ahí para después desandar el camino y ahora van a ver cómo. Y aparece esta noción de naturaleza instrumental de un concepto o de un instituto jurídico que es la infraestructura aeronáutica, que es más compleja y que jurídicamente es la que se va desarrollando en los tratados internacionales, en las legislaciones nacionales, en los códigos, en la ley de aviación civil, y por lo tanto en la industria. Pero en una industria en donde claramente el núcleo central de las relaciones jurídicas era la aeronave, el fabricante, la soberanía, el Estado en su rol de operador y propietario de las compañías aéreas, con lo cual el corazón de la actividad pasaba por otro lado, donde la infraestructura era algo, un conjunto, como dice, de instalaciones y servicios que sirven a las necesidades de. Y ahí está la naturaleza instrumental. Entre esas instalaciones y servicios, uno de ellos era el aeródromo o el aeropuerto. Y todos los demás que ustedes conocen que tienen que ver con la protección del vuelo. Es decir, en esta noción instrumental están viendo que la infraestructura, sus instalaciones, el aeropuerto, sirve a las necesidades de la aeronáutica y de la protección al vuelo. Y ahí, claramente, el sistema jurídico respondía a esta condición instrumental o auxiliar. Y yo creo que con toda brillantez, quien fuera para mí el más brillante profesor de Derecho Aeronáutico, como fue Federico Videla Escalada, hacía una advertencia, que es una advertencia que no se va a ver en ningún otro lugar de la doctrina. Y lo avisoraba. Bueno, yo creo que iba a usar a ojo desde Uruguay, también lo avisoraba. Pero cuidado con esta cuestión de instrumental, porque puede llegar a ser una falsa apreciación de la importancia. Y esto es lo que va a evolucionar. Es decir, empezamos con Fierrero La Guardia diciendo, ni traigan abogados, que esto no es un tema legal. Evolucionamos a un concepto instrumental
Y a una advertencia, ya por los años 50, 60, cuidado que la naturaleza instrumental no le quite la relevancia del más alto nivel que el aeropuerto, el aeródromo, el balizamiento, la meteorología, la radiocomunicación tienen para la industria. Y si lo quieren poner casi en términos cinematográficos, hasta en históricos, si quieren, los aeropuertos de lo que hablaba Fiorello La Guardia y la época que se hace la película Casablanca, más o menos van por ahí. Y acá es un juego casi docente, donde Humphrey Bogart se pregunta a nuestro amigo Rick era, ¿no? Tócala de nuevo, no, Sam era el que tocaba el piano, bueno, Rick. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué habrá pasado? Mirando el avión, me lo imagino preguntándose con el ordenamiento jurídico en la medida que la aviación y el transporte aéreo fueron evolucionando hasta los 90 y al 2023, en donde YouTube, Bono y sus muchachos hicieron el famoso video de la canción Elevation, si no me acuerdo mal. Pero acá hay una evolución, acá hay algo que cambió, acá pasaron 123 años de desarrollo tecnológico y de la aviación que evoluciona y un sistema jurídico que inicia, como ya vimos, con una noción de instrumentalidad en dos de sus elementos del Instituto Jurídico de la Infraestructura Aeronáutica, que es el aeropuerto. ¿Y cuál fue el cambio? El cambio fue de la infraestructura al servicio aeroportuario. Es decir, la novedad en 2023 es el servicio aeroportuario, y yo les puedo poner más, vamos a acordar una fecha tentativa de la noción de servicio aeroportuario hacia fines de los años 80, principios de los 90, casi les diría 10 años después de la regulación del servicio en Estados Unidos. Ahí cuando ya la tecnología requiere que la industria se desregule, los aeropuertos necesitan crecer porque la aviación se empieza a hacer masiva y ahí aparece la necesidad de prestar el servicio. Hasta entonces lo único que van a ver es esta noción de instrumentalidad traducida en una operación de una infraestructura donde la gente lo único que hacía era llegar a un lugar sola y únicamente para salir o llegar a introducirse en una aeronave o bajar de la misma y terminar el viaje. Nada más que eso. ¿Cómo se traduce eso en el ordenamiento jurídico en este contexto, en este concepto? Y acá quiero que también incorporen el otro concepto más, que es el de cadena de valor, porque esto es la respuesta a esta visión instrumental de la que hablaba la doctrina aeronáutica en los años 50, 60, y que tal vez en la visión, en aquel warning que ponía Vidal Escalada, no haya calado tanto finalmente en el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque si la noción de instrumentalidad queda plasmada en la de cadena de valor, y esto lo van a ver normalmente cuando vean o escuchen a los representantes de las líneas aéreas hablar de la cadena de valor del transporte aéreo. Y esa cadena de valor, lo que tienen en sí, lo que implica es que la política y la regulación, y por lo tanto el sistema jurídico, respecto de cada eslabón de esa cadena, se debe desarrollar considerando el beneficio del transportista o del transporte. Andrew Charlton, que es quien con mucha lucidez dice esto, habla del transportista. Yo creo que es del transporte como como sistema general. Perdón. Pero entonces, el derecho aeronáutico, tal cual se conoce y acotado, es porque acá hay una noción de que todo el sistema jurídico únicamente está pensando en alguien de esa cadena de valor que es el beneficiario final. Entonces, necesariamente no va a haber flexibilidad a la hora de pensar los institutos jurídicos, quiénes son los beneficiarios, los actores, un sistema jurídico que tome otros actores, otros problemas y lo ponga en el centro de la mesa del debate de la importancia. ¿Se entiende hasta ahí? En definitiva, razona Humphrey Bogart. Bueno, la noción instrumental de la infraestructura,
la auxiliaridad para el transporte aéreo y a la navegación aérea, y una noción de cadena de valor en beneficio exclusivo del transportista. Esto así pese, y acá está el quiebre, pese a que a partir de los años 90 aparece la noción de servicio aeroportuario que yo les había dicho. Entonces, lo que después vamos a concluir es que lo que existió fue una permanencia en el tiempo de una forma de mirar la aviación y el sistema jurídico que no cambia cuando el supuesto fáctico o el hecho se modifica, y es la aparición o la irrupción del servicio aeroportuario en civil. ¿Cómo es la otra visión? Es esta, la del ecosistema. Esta es la visión contrapuesta, si quieren, que necesariamente a partir de la noción de servicio aeroportuario, y para tomar como mirar la aviación civil desde un lente y llegar a la conclusión de que esa generalidad a la que le hablé, o de esa amplitud de las que le hablé al principio, era necesario adoptar. Y los aeropuertos y los operadores de aeropuertos de todo el mundo y las organizaciones de aeropuertos de todo el mundo, cuando lean artículos, revistas, notas, presten atención a que no hablan de la cadena de valor del transporte ni la cadena de valor de la aviación, hablan de un ecosistema de la aviación civil. ¿Y esto por qué? Porque corre al transporte aéreo y al transportista de esa línea en la que el último eslabón es el beneficiario final, sino que concentra todo el sistema en sujetos que se deben beneficiar de manera equilibrada y de manera igualitaria, de manera tal que todo el sistema de la aviación civil esté conforme y goce de buena salud. ¿Se entiende la diferencia? Y en el centro de ese ecosistema, el beneficiario final, está el usuario, el pasajero del aeropuerto, el usuario pasajero, el consumidor. Entonces, eso tiene que tener también una traducción en el enfoque de la política pública aeroportuaria que se piense, en la regulación aeroportuaria que se piense, y en la norma y en el sistema jurídico que se piense. Con lo cual, en definitiva, lo que acá podemos ver es el otro, la síntesis de ese otro concepto, en donde el aeropuerto ya se corre de la noción meramente instrumental, aparece el servicio aeroportuario, y el ecosistema es el instituto jurídico o la visión con la cual aproximar a la política pública, a la regulación y a la legislación. Inclusive a las sentencias, porque cada vez que hace un conflicto en donde el servicio aeroportuario, un operador aeroportuario, se encuentra involucrado, la forma de resolver ese conflicto no va a ser exactamente lo mismo si quien tiene que hacer juicios de valor resolviendo el conflicto se para en uno o en otra forma de mirar la aviación civil. Por supuesto, dentro del marco de la legalidad que le toca, pero no es menor a la hora también de tener que interpretar y eventualmente resolver entre valores iguales y tener que elegir por uno o por otro. Son dos planos distintos. Por decir un ejemplo cualquiera. Piénsense un operador aéreo, línea aérea o no, o el que fuera, no importa, un operador aéreo que adeuda tasas de aterrizaje, por decir un ejemplo. Bueno, ahí hay un sistema en la Argentina y en distintos, hay un sistema de tasas aeronáuticas cuyo incumplimiento en el pago está sancionado de una manera determinada. Y si uno lo ve desde la visión de la cadena de valor, en donde, y desde las normas del derecho aeronáutico, que consagran un sistema jurídico que dice que, las normas del embargo y la retención de la aeronave por deudas, y si leen el código aeronáutico, no dice que un crédito para retener una aeronave es la tasa del aeropuerto, habla de créditos con motivo de la realización del viaje. Estamos hablando del año 70 y pico. Bueno, eso es una forma de mirarlo. Y decirle al operador del aeropuerto, bueno, mire, no tiene una herramienta en el ámbito del derecho aeronáutico para poder obtener su crédito. Ahora, si uno ya lo mira desde el ámbito del ecosistema, toma la noción de servicio público y habla de que la tasa es un crédito para el viaje y empieza a ver
que ese ingreso es necesario para que el ecosistema funcione, entonces probablemente pueda llegar a tomar una decisión distinta y tratar de encontrar una herramienta para que el operador del aeropuerto, que no es un sujeto que solamente está ahí para prestar un servicio a un transportista o un operador aéreo, está para un montón de otras cosas más que hace que el ecosistema funcione, tenga los ingresos necesarios para que ese ecosistema funcione. ¿Se entiende la idea? Por ahí la dije medio rápido, pero lo puse como ejemplo para que puedan entender conceptualmente que esto que dice Andrew Charlton, que se traduce en una u otra cosa, no es neutra. Al final del día, y esto por experiencia, y es una discusión mundial, van a ver a la IATA hablar de cadena de valor y la cadena de valor, en donde creo que están contabilizados como unos 26 sujetos distintos en un viaje aéreo que participan en esa cadena de valor y van a escuchar con mayor o menor queja o razón, depende, que en esa cadena de valor el menos beneficiado finalmente es el transportista. Y van a escuchar a los aeropuertos, al Consejo Mundial de Aeropuertos, decir que en el ecosistema de la aviación civil los aeropuertos son claves, por lo tanto, esto también para cuando tengan no entren a leer por ahí tan desprovisto de herramientas de lectura. Si vamos bien, sigo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, me levantan la mano, me dicen, si no, avanzamos. No, perfecto, Diego. Ok. ¿Cómo llevar al papel, al plano ahora más concreto estas cuestiones que veníamos hablando de ecosistema, de servicio aeroportuario, desprovisto de ese contexto jurídico originario? Bueno, hay una forma, hay una manera de mirarlo y esa se llama derecho aeroportuario o airport law. Lo digo así en inglés porque en Estados Unidos o en Australia o eventualmente en los países del common law, el airport law o lo que nosotros podemos traducir como derecho aeroportuario no necesariamente replica en términos de sistemas jurídicos con las ramas del derecho como nosotros las conocemos. Por lo tanto, todo ese desarrollo normativo, jurisprudencial, reglamentario, contractual, práctico, que ellos desarrollan, lo llaman derecho aeroportuario o airport law. Lo que se asemeja mucho a lo que nosotros hacemos en América Latina, en Argentina, especialmente en América Latina, en los países del sistema continental europeo de derecho público, si quieren, es que hay una sólida práctica jurídica que se ha creado en esos países y que hacen que haya en Estados Unidos, a lo largo de todo ese país, o en Australia, o en los países del common law, abogados que hacen airport law. Hay otros que hacen civil law, otros hacen criminal law, otros labor law, y otros hacen air law, y otros hacen airport law. Por eso les digo que vayan abriendo la mente y la cabeza, porque el airport law existe. No es que hay un código aeronáutico y lo único que existe es el derecho aeronáutico. Gracias a Dios existe el derecho aeronáutico y gracias al derecho aeronáutico tenemos la aviación que hoy tenemos y el mundo es lo que es por la aviación civil y el derecho aeronáutico. Pero además del derecho aeronáutico hay todo un sistema jurídico atrás de la aviación civil que tiene otras cosas. Y que confronta en mucho con ese derecho aeronáutico. Habría que hacerlo casi como una mamusca, si quieren, de normas o de leyes, en donde la aviación civil, adentro de esa mamusca grande que es la aviación civil, está el derecho de la infraestructura, el derecho aeronáutico, el derecho aeroportuario, como para que lo entiendan. Entonces, acá tengo, si quieren, si lo ven, es un anuario del derecho aeroportuario en Estados Unidos, y a ver, ya les digo, tiene 32 capítulos, o sea que son 32 temáticas de la aviación civil distintas, desde medio ambiente, seguridad, urbanismo, planificación,
quiebras, concursos, tasas, regulaciones, lo que fuera, que están bajo la órbita de ley por law. Este señor que ven aquí se llama Peter Kirch y es como si quieren, por decirlo de alguna manera rápida, el vide la escalada de ley por law en Estados Unidos y en el common law. Y lo define. Y fíjense que lo define como un conjunto de normas y principios jurídicos aplicables a los aeropuertos. No todos los aeropuertos, sino los de uso público y sujetos a obligaciones de jurisdicción federal. Esto explica ley por law en Estados Unidos. Lo digo así porque después, ahora entre un ratito, entre unos minutos, les voy a explicar por qué este derecho aeroportuario es distinto en cada país. Se explica de manera distinta en cada país, a diferencia de lo que puede llegar a ser el derecho aeronáutico, que tiene entre sus caracteres fundantes y fundamentales a la uniformidad. Así que, por eso responde a la lógica y al objeto principal del derecho aeronáutico, que tiene que ver con el transporte aéreo y eventualmente con la seguridad, con la safety. Pero, es la aeronave la que se va moviendo de jurisdicciones y requiere de una uniformidad determinada, un contrato de transporte que unifique todo eso. En el aeropuerto está enclavado en el dominio, en la tierra, es un bien que no cambia de jurisdicción, no obstante que adentro de un aeropuerto pueden regir jurisdicciones distintas, la de la aeronave, un montón de cosas, pero la jurisdicción del aeropuerto es la que siempre está ahí. Y la gran visión de Peter Kirch y de ley por law en Estados Unidos es la diferenciación del aviation law. Le pongo esto porque un poco cuando nosotros hablamos de derecho aeroportuario y derecho aeronáutico, si bien los diferenciamos, estamos siempre hablando del derecho de la aviación civil, es lo mismo. Nada más que tratamos de poner el foco en relaciones jurídicas diferenciales y ahora vamos a tratar de ver algún caso o algún elemento. Pero entonces fíjense que el Aviation Law en Estados Unidos y en el Common Law, cuando dicen qué cuestiones aborda, habla de lo que nosotros estudiamos en la facultad. Bueno, la aeronave, cómo se compra, así se alquila, los métodos de uso de la aeronave, la financiación, el fabricante de la aeronave, cómo es el contrato de transporte aéreo, la licencia para los pilotos, la licencia para las tripulaciones, etcétera, etcétera. La responsabilidad del transportista, el seguro. Es decir, lo que nosotros conocemos como derecho aeronáutico, como lo es el Aviation Law. Y en el derecho aeronáutico nosotros estudiamos en un punto, en la bolilla 1, en el punto 9, en la infraestructura aeronáutica y qué es un aeropuerto. Y eso es todo. Esto es lo que quiero que también se lleven de concepción del aeropuerto, como visión de la oportunidad profesional, de la oportunidad profesional que hay. Y dice Peter Kirch, ninguno de estos temas que aborda que se aborda en el Aviation Law se aborda en el airport. ¿Cuáles son estos caracteres en mi visión del derecho aeroportuario? Acuérdense, estos 3 caracteres son 3 de los 5 caracteres que toda la doctrina del derecho aeronáutico reconoce. Acá le debe estar faltando el reglamentarismo y algunos más que ahora no me acuerdo, pero eran 5. Pero estos 3 son los como centrales que hacen al derecho aeronáutico. Puestos a mirar el aeropuerto y el servicio aeroportuario, están entre signos de interrogación. Porque, en definitiva, puede llegar a ser que la uniformidad del derecho aeronáutico, clave para su desarrollo, no esté tan expandida a la hora de pensar el sistema jurídico del aeropuerto. Vamos a poner la excepción de la seguridad, y estoy hablando de la safety y de la security, es decir, de la seguridad pública y de la seguridad operacional, porque ahí sí la uniformidad es clave. No importa que esté volando en el aeropuerto, donde sea que esté la aeronave, ahí la uniformidad no se pone en tela de juicio. Al final del día, no sé, el balizamiento, el paquete estructural de una pista para que aterrice un determinado tipo de aeronave tiene que ser exactamente el mismo, no importa que esté en Buenos Aires, en Rosario o en Calamuchita o en otro país, no importa. Es la misma. Y esa uniformidad se mantiene a la hora de pensar un aeropuerto. No la responsabilidad civil, porque la responsabilidad civil
del transportista está regida por convenios internacionales que no se aplica al operador de aeropuerto, con lo cual un operador aeroportuario, ante un daño en la prestación o la operación del aeropuerto, por el cual deba responder, va a tener que mirar ni siquiera el código aeronáutico, el código civil o el derecho administrativo, depende de la naturaleza del ente o del operador que esté en ese momento operando el aeropuerto. Esto va de la mano con la internacionalidad. Por eso les decía que el sistema jurídico aeroportuario en el mundo tiene fuentes internacionales, por supuesto el Convenio de Chicago, pero esa internacionalidad es acotada. El Convenio de Chicago habla de los cargos aeroportuarios en el artículo 15. Pero esa internacionalidad está limitada, por ejemplo, al principio de la no discriminación. Y es una obligación para los estados que son miembros del Convenio de Chicago, no para el operador aeroportuario. Esa obligación obviamente baja al operador del aeropuerto cuando hay operaciones internacionales, pero no mucho más que eso, porque después, cómo se cobra una tasa aeroportuaria, cómo se paga, todo el resto no está en ningún tratado internacional ni en ningún lugar que no sea una ley local. Y esto, la falta de uniformidad o la uniformidad parcial o la internacionalidad parcial, deriva también en la especialidad, y en este caso sí, inexistente si quieren, del sistema jurídico aeroportuario o del derecho aeroportuario, como nosotros lo llamamos, en la medida que si ustedes toman una ley provincial o el sistema jurídico argentino, no van a ver en ningún lado que diga que los derechos y obligaciones del operador aeroportuario se rige por o las leyes de defensa del consumidor no aplican al servicio aeroportuario o se aplican supletoriamente. Con lo cual, no se aplican supletoriamente porque no está declarada especial la norma aeroportuaria. A diferencia de la aeronáutica, donde está claramente expresado en el sistema jurídico que se rige por la especialidad y por las normas aeronáuticas y supletoriamente por las normas del derecho de fondo. Y cada vez que hay un problema con la defensa del consumidor, un overbooking, una cancelación, cualquier problema del contrato de transporte, van a ver que el transportista con todo derecho aduce esta especialidad en términos de limitación de la responsabilidad, de lo que fue. Y en la Argentina hoy van a ver en los tribunales cada vez con mayor asiduidad conflictos entre consumidores, pasajeros y operadores aeroportuarios, porque el servicio aeroportuario es un servicio que hay que prestar en condiciones de legalidad y calidad como las normas lo piden, que se rigen y que son denunciados en oficinas de defensa del consumidor de municipios. Y hay toda una cadena de jurisprudencia que se está armando, donde lo primero que se plantea es la competencia. Y por supuesto, suelen demandarse al transportista y al operador aeroportuario muchas veces, y los tribunales locales, provinciales, inclusive los federales, terminan deslindando este tipo de problemáticas. Y esta especialidad aplica a veces en favor algunas veces tribunales lo recogen y otras veces no. Y otras veces terminan resultando competente o multando a un operador aéreo y al operador aeroportuario no, porque rigen las reglas del transporte que no se aplican para el aeropuerto. Entonces, más allá del resultado, lo que está sucediendo hoy en la Argentina es una especie de blanqueo, no sé cómo llamarlo, de juxtaposición, digamos, donde la especialidad aeronáutica empieza de algún modo a perder fuerza jurídica o de legalidad frente al derecho del consumidor. Pero desde el punto de vista del derecho aeroportuario o de la prestación del servicio aeroportuario, esa especialidad nunca existió y siempre se rigió por el derecho común. Con lo cual, y ahora vuelvo a esto de la utilidad de esta charla o de esta actividad del Colegio de Abogados de Rosario. Cada pasajero que toma una aeronave o utilice un aeropuerto en la provincia de Santa Fe es un usuario de un aeropuerto que tiene un sistema jurídico en donde rigen reglas que no son las del derecho aeronáutico y
donde hay una oportunidad profesional, donde no se necesita ser especialista en derecho aeronáutico para poder trabajar este tipo de cosas. Digo, otro ejemplo para que lo vean. Si mi jefe ve esta grabación, se va a enojar porque va a decir que estoy generando conflictividad Pero bueno, cuanto peor, mejor para los abogados. La es una broma. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto, Diego. Bueno, Te vamos a avanzar seguimos. un poquito más. Entonces, Humphrey Bogart pensaba, mirando aquel avión, dice, bueno, ¿y por qué es importante el desarrollo del derecho aeroportuario? Y esto es un poquito lo que les fui planteando desde el principio. Primero, por ese desajuste. Uno puede usar una terminología un poco más picante, como dicen los chicos, picarla un poquito más y hablar de deslegitimidad, si quieren. Pero vamos a dejarla ahí de desajuste del derecho aeronáutico, en términos de no acomodamiento del sistema jurídico a la realidad que vive una sociedad con un tema determinado. Entonces, el sistema jurídico aeronáutico en la República Argentina y en muchos países del mundo no está acorde con ese desarrollo del servicio aeroportuario. ¿Por qué? Y porque el servicio aeroportuario emergió. Los estados decidieron crear empresas o públicas, privadas o mixtas para prestar un servicio. Obligan a ese operador a prestarlo con una determinada calidad, hoy niveles de experiencia, de satisfacción, pero el sistema jurídico bajo el cual eso se construye no tiene la fuente o la jerarquía de código o de ley formal material del Congreso que tienen las normas del servicio aeroportuario. Entonces, ahí hay como una especie de, 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 de agujero jurídico que hay que rellenar y que fortalecer al servicio aeroportuario, de manera tal que el aeropuerto, con todo su sistema y todo su bagaje de obligaciones y responsabilidades y derechos, pueda cumplir su rol de la mejor manera y así satisfacer las necesidades de la comunidad a la que sirve. Eso está vinculado, por supuesto, a la seguridad jurídica y a la calidad de la prestación. Porque si no, lo que ocurre es, se piensa eventualmente una política pública, se ejecuta en base a un pliego de bases y condiciones, se hace una licitación, un contrato, pero a la hora de la prestación y la operación de un aeropuerto, que es un complejo también de actividades y responsabilidades, ese sistema jurídico puede llegar a tener alguna falla. Entonces, un abogado aeroportuario ahora, ¿qué tiene que tener en el radar y conocer? El derecho aeronáutico, por supuesto, les diría lo primero que tiene que saber. Y una vez que conoce el derecho aeronáutico y esa cadena de valor, lo que tiene que hacer es conocer la operación y el servicio aeroportuario y toda la problemática jurídica que rige alrededor de una operación o de la prestación del servicio aeroportuario, que son todos esos temas que están viendo ahí, que muchos de ellos ocurren en el ámbito del derecho aeronáutico, pero respecto del transportista o del fabricante de la aeronave, no así de quien presta o opera el servicio aeroportuario. ¿Se entiende? Con lo cual la complejidad es mucho mayor y en todo esto que están viendo ahí están las oportunidades profesionales también para cualquiera que se dedique o que quiera ver en la aviación civil un campo de trabajo y de ejercicio de la profesión. Y esto es importante también porque, en definitiva, esta clasificación de fuentes del derecho aeroportuario de algún modo replica lo que son las fuentes del derecho aeronáutico, y ahí van a ver que son también de 3 niveles posibles, internacionales, comunitarias y nacionales. Obviamente las internacionales son los tratados desde el convenio de Chicago, algún que otro convenio como el de la protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita, en donde el aeropuerto y la infraestructura aeronáutica pasa a ser digna de tutela. Si yo no me acuerdo mal, el convenio de Montreal, creo que son los protocolos, ahora no, se me va
mi Alzheimer no me lo permite, pero bueno, va por ahí. Es muy importante la autorregulación, y esto para quienes les guste la materia y quieren estudiar, lo primero que hacen cuando estudian Derecho Aeronáutico, hay que ir a estudiar las reglas y la autorregulación sectorial que crea la IATA. De hecho, yo me formé en la IATA en el año 2000, en un curso muy intensivo, muy lindo que hicimos en Estados Unidos, pero conjuntamente con la evolución del aeropuerto y del servicio aeroportuario apareció el Consejo Mundial de Aeropuertos, que es como una especie de IATA, pero de aeropuertos, y que tiene el mismo rol y crea normas, prácticas recomendadas en sus asambleas, manuales, y que, al igual que las líneas aéreas a través de la IATA, pretende o procura que sus normas o sus visiones y policies sean incorporadas al ordenamiento jurídico interno. ¿Mm? No es que las reglas o las normas IATA son ley nacional, tampoco las del Consejo Mundial de Aeropuertos, salvo que se incorporen por la vía que corresponde en cada país formal al ordenamiento jurídico. Y por supuesto, las otras fuentes importantes que están acá, para mencionar una nada más, y no aburrirlos y no ahondar mucho en este tema, pero que es muy importante también, las fuentes nacionales, las contractuales, como el caso del contrato de concesión, gestión, operación, o el que fuera, ¿eh? No solamente la figura de la concesión administrativa, sino que muchas veces los entes que operan aeropuertos estatales firman contratos de gestión con terceros. Y que lo hacen mucho más complejo cuando esos terceros son compañías aéreas, como por ejemplo, no sé, la Terminal 1 del aeropuerto del JFK, que es un consorcio de compañías aéreas que además son operadores aeroportuarios. Algún día, si quieren, podemos discutir eso también, una cosa muy interesante. Y la Constitución Nacional, las leyes y los decretos también. Bueno, esas son las fuentes más formales propias del derecho administrativo. Si quieren tomar en la Argentina, mirando el sistema de fuentes, bueno, ahí tienen algunas de las normas más importantes. Una cosa interesante que, pensando un poco en la provincia de Santa Fe, veía cómo el sistema aeroportuario en la provincia de Santa Fe hay como 3 modelos de aeropuertos, dos entes autárquicos en Rosario, otro en Santa Fe y uno concesionado en Reconquista. Esto en términos de mercado, y es un mercado provincial muy lindo entre 3 operadores aeroportuarios que pueden competir por el tráfico, así que nada, eso se los dejo como comentario hacia el pasar, habiendo hecho foco en la provincia de Santa Fe. Y el último concepto que les dejo acá, y ya vamos terminando, por lo menos con la parte de la exposición, es la relación jurídica, porque en definitiva acá está el corazón del derecho aeroportuario. Así como la relación jurídica aeronáutica es el corazón del derecho aeronáutico, la relación jurídica aeroportuaria está en el corazón de esta forma de ver que tenemos nosotros el aeropuerto en el ecosistema de la aviación civil. Y como toda relación jurídica, tiene un elemento objetivo, un elemento subjetivo y un elemento causal o formal. Lo que en la relación jurídica aeronáutica es la aeronave como elemento objetivo, en la relación jurídica aeroportuaria ese elemento objetivo es el aeropuerto como elemento estático y el servicio aeroportuario como elemento dinámico, ¿sí? El aeropuerto en la relación jurídica aeronáutica pues va a ser el contrato de transporte. El elemento subjetivo en la relación jurídica aeronáutica es la empresa aérea, el transportista, el operador, el que fuera, el, 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 el usuario aeroportuario, y acá me quiero detener un poquito, en el usuario aeroportuario, porque ese usuario aeroportuario es un sujeto que tiene una pluralidad, puede tener una o muchas relaciones jurídicas también que confluyen. Está el típico, el usuario del aeropuerto es toda aquella persona física, vamos a ponerlo
así, toda persona física que ingresa al aeropuerto, para hacer, esta no es la definición legal, es la definición que les quiero dejar como para que entiendan que usuario del aeropuerto es aquella persona que ingresa al aeropuerto. Después uno ingresa al aeropuerto para distintas cosas. Alguien ingresa al aeropuerto porque tiene un contrato de transporte y eventualmente un contrato turístico. Entonces, esa persona es usuaria del aeropuerto. Por ser pasajero o tener un contrato de transporte, seguramente pagó una tasa de uso de la estación y ejecuta en el ámbito del aeropuerto parte de su contrato de transporte. Hay otros usuarios que ingresan al aeropuerto con motivo de un contrato de transporte, pero que no que suscribieron, sino que están acompañando a un familiar a despedir a otro que viaja, y ese señor no paga una tasa de uso de la estación, pero eventualmente consume y genera un ingreso en el aeropuerto, y hay otras personas que ingresan al aeropuerto que van a trabajar. Les recomiendo acá, vean la película Una tormenta en Navidad, en Netflix, y ahí van a ver que son 5 o 6 capítulos que ocurren todas en un aeropuerto, y van a ver, no creo que más de 3 veces en una aeronave. Y todo sucede en el aeropuerto, son todas relaciones jurídicas de un operador aeroportuario, distintos y con los organismos de fiscalización que forman parte de ese ecosistema, y, y me parece que esta noción de usuario es la que les quiero dejar ahora en este contexto de esta charla que estamos teniendo. Los operadores aéreos y los demás terceros son los otros sujetos que interactúan en todo ese ámbito aeroportuario. Fíjense que no estoy diciendo que los operadores aéreos sean usuarios del aeropuerto en el mismo sentido que el consumidor. En la historia de la aviación civil, la noción de usuario, cuando vean los documentos de la UASI, y yo les diría que hasta entrado el siglo XXI, usuario para el sistema jurídico de aviación civil internacional es el transportista de la línea aérea. Ahora lo llaman usuario final. Cuando la UASI habla de la persona, habla del consumidor. No, la UASI sigue hablando de usuario, y cuando quiere hablar del pasajero, habla de usuario final. Pero hay todo un debate ahí muy lindo. Algún día, si quieren, lo discutimos también. Bueno, y finalmente el elemento causal de la relación jurídica, que es la norma, la aplicación normativa, los preceptos jurídicos, que son lo que nosotros llamamos derecho aeroportuario y que vimos en las fuentes. En definitiva, con todo esto que les comento, si tuviéramos que llamarlo viajar en el tiempo, despertarlo a Fiorello LaGuardia, en vez de enojarnos con el alcalde, yo me haría fanático y le propondría que redactase su carta, y en un ejercicio imaginario de rediseño del nuevo aeropuerto, lo que están viendo es el aeropuerto de LaGuardia, efectivamente, la foto es el hall, lo invitaría, le hubiese explicado todo esto que charlamos nosotros, y no tengo duda que el inquietante alcalde de Nueva York hubiese escrito una carta nueva, convocando a los ingenieros, a los técnicos, a los pilotos, a todo el mundo, pero al contrario de lo que dijo en el 44, estaría diciendo que no se olvide de invitar a los abogados, porque como abogados tienen mucho que aportar, y todos los asuntos del aeropuerto tienen impacto legal. Piensen ustedes, por ponerle un ejemplo, no sé, en aquel momento, el layout de una pista, lo más probable que impactase, lo más probable no, seguramente impactó en un montón de jurisdicciones en términos de sobrevuelo, operación y todo lo que significa la trayectoria de una aeronave hacia un aeropuerto, y no es lo mismo trazarla de una manera o de otra, con lo cual seguramente aquello tuvo implicancias legales y muchas. No sé cómo le habrá ido en la reunión al amigo LaGuardia. Bueno, acá estoy terminando, si quieren, un poquito con la presentación. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna apreciación, la escuchamos, Tenés y preguntas en el después chat. les paso un chivo. Sí, bueno, Diego, la verdad que excelente la exposición. Por supuesto que yo creo que hoy en día hubiese cambiado de opinión en el aeropuerto de LaGuardia.
Obviamente, nosotros tenemos la particularidad en Rosario que nuestro aeropuerto está posicionado entre las jurisdicciones compartidas de dos ciudades, por ejemplo. Y a la hora de cualquier tipo de proyecto hay que pensar básicamente en qué jurisdicción estamos trabajando, qué normativa la rige. Se complejiza más. Más que tenemos la particularidad de que es un aeropuerto público, es un ente autárquico. Tenemos preguntas aquí, por ejemplo, tenemos a María Eugenia Torres Lurachi, que te felicita por la exposición y tiene una duda. ¿La autonomía del derecho aeroportuario se construye en desmedro de otras ramas del derecho? Gracias, María Eugenia, ¿cómo andas? Gracias por la pregunta. No, Hola no, Diego, no, ¿cómo no. va? Tanto tiempo. Bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bueno, la autonomía es una provocación intelectual que se puede construir, de hecho lo he intentado, pero creo que pensarlo de esa manera no es en desmedro de ninguna otra rama, sino a favor del ecosistema que estaba planteando. Es como al final la autonomía, ¿para qué sirve? O pensar una rama desde una autonomía. Precisamente para dotar al objeto de la relación jurídica de lo que el sistema jurídico, de esa fuerza que necesita darle. Entonces, si hay un gobierno o un Estado en un país del mundo determinado decide como política pública impulsar la infraestructura, prestar cada vez más y mejores servicios, y después el ordenamiento jurídico no acompaña con la fuerza de la legalidad que eso requiere, la autonomía termina siendo una herramienta más para que esa finalidad pública o esa política pública se pueda plasmar en mejores leyes o eventualmente en la resolución de los conflictos. Pero no está pensada en imaginar en desmedro de nada, ni de ninguna otra rama. Lo que sí es claro, sobre todo cuando uno mira los fenómenos, las normas en su proceso histórico, ¿eh? Por eso lo puse a Humphrey Bogart, por eso puse la carta y por eso puse la película. Vean Casablanca y traten de imaginar, yo porque soy un obsesivo de esto, pero yo miro Casablanca y voy pensando lo que pregunta, bueno, en realidad es un ejercicio mío que vengo haciendo. Es decir, no cambió la norma, es decir, seguimos con el convenio de Chicago y con la misma legislación de los años 60 y estamos con la inteligencia artificial y el sistema jurídico que rige al aeropuerto, al operador aeroportuario y a toda esa relación jurídica es la misma. Entonces ahí hay un déficit y ahí hay una necesidad de pensar en una ley de aeropuertos. Lo hizo México. Totalmente. Sí, y es lo mismo que pasa en el contexto del derecho aeroportuario, por ejemplo, pasa en el contexto del sistema, bueno, de los bans. Déficit normativo, déficit legislativo, que después nos obliga a nosotros, los abogados, a ir construyendo nuestras propias normas en función de las prácticas. Eso Cayó es uno, terrible. perdón, cayó uno en la cancha de Central. Claro, Ayer ahí en- está. Ahí me perdí el chiste ahí, ¿eh? Hubo una caída de un van en la tribuna de Rosario Lo vi Central. por la tele, sí, que lo Sí, destruyeron. sí. Bueno, lo más probable, por ejemplo, lo más probable si alguien le asigna a ese van la categoría de aeronave, entonces fue un accidente de aviación y habrá que ver qué juez entiende. Bueno, todo un sistema de situaciones que hay que pensar que se replica muy bien, como dice María Eugenia, en ese ámbito. Ese es el nuevo ámbito. Ahora quería cerrar con eso. No sé si tienen alguna otra pregunta, pero ahí hay una oportunidad profesional extraordinaria que se las quiero comentar. María Eugenia decía de los van y de los drones. Lo que está pasando en el mundo, que supera el derecho. Ahora voy a ser más provocativo todavía, así se lo voy a dejar para provocar aún más. Quédate tranquila, María Asunción, que
no tientas, porque soy Yo provocativo. sabía que iba a hacer un chiste de eso. Este, estamos asistiendo a un proceso, la agenda de los gobiernos está empezando a calzarse en el cambio climático y en la tecnología. Y esto hizo que desde el año 2010 en adelante empezase a conformarse lo que se llama hoy movilidad aérea urbana o Advanced Air Mobility en inglés o Urban Air Mobility. Con la particularidad de que esa movilidad adentro de una ciudad ya no es solamente en auto, en colectivo o en patineta. Se denota también en skate o en todos esos cosos con batería que ven que pasa por la calle. La particularidad que esta movilidad es aérea, o sea, la máquina vuela. Y acá empieza toda una forma de mirar la movilidad aérea urbana, que claro, se empezó a desarrollar, ni siquiera se llama transporte, piensa en el nombre, movilidad urbana, bajo qué medio aéreo, pero es movilidad, no es transporte. Y es urbana, no es ni internacional, ni eventual, es para ir de un lugar a otro adentro de una ciudad, eventualmente cruzar una frontera. Pero no importa, quedémonos con la ciudad. Y el año que viene en los Juegos Olímpicos, esas máquinas voladoras que llevan pasajeros, que llevan personas a bordo, ya van a estar volando. Y acá empieza una cuestión que habrá que empezar a definir, porque estas máquinas o taxis van a ver que se llaman taxis aéreos, van a volar en el espacio segregado, no van a compartir el espacio aéreo con la aviación civil. Van a volar de manera autónoma. En principio van a tener algún piloto, pero será simplemente una especie para una cuestión de aceptación social para no tener miedo en subirse. Es decir, va a ser como subirse a un ascensor y eventualmente tocar un botón o decirle, Siri, quiero ir a la casa de mi mamá. Y no más que eso. Y eso va a volar y te va a dejar en la casa de tu mamá. Bueno, alrededor de todo eso hay una industria mundial que se está desarrollando. Hay más de 60 países que están haciendo roadmap, muchos países que están fabricando, Estados Unidos, China, Corea, Australia, Brasil, Inglaterra, Francia, Italia. Y hay una cosa que esa máquina voladora opera desde un sitio que se llama hoy Vertiport. Son máquinas, entonces, que despegan y aterrizan verticalmente, que hablaba del medio ambiente porque se mueven a baterías de litio, con lo cual no generan emisiones de carbón, y resuelve la problemática de la congestión del tránsito de las ciudades. Con lo cual hay como una especie de, lo pongo entre comillas, nueva aviación que nace para resolver no los problemas de la aviación original, sino de la ciudad, para ir de un barrio a otro, y resolver el problema del el cambio climático y la reducción de carbono. Todo eso hay que ponerlo como de vuelta en un contexto jurídico, y acá hay dos formas de mirarlo. O lo ponemos en el contexto jurídico únicamente, de nuevo, y vuelvo a Rodríguez Jurado de la habilidad escalada. De la aviación civil, definimos eso como aeronave y le aplicamos el mismo sistema jurídico aeronáutico que nos rige. Y cuando digo el mismo sistema aeronáutico, digo contrato de transporte, concesión de ruta aérea, infraestructura, aeropuertos, delegación estatal, o que es lo que yo me estoy empezando a preguntar, y creo que es por donde voy a empezar a trabajar. En realidad ya estoy trabajando y pensando. Lo miramos desde una nueva, desde un nuevo ángulo. Lo llamamos derecho de la movilidad, que en algunos sistemas y en algunos países ya existe. No importa que sea aérea, eventualmente
tendrá la particularidad de lo aeronáutico o aéreo a los fines de la seguridad. Y empezamos a construir una visión de esta tecnología despojada del derecho aeronáutico y del derecho portuario, y la hacemos propia de esta nueva modalidad. Lo digo así porque la promesa de la industria es que salgamos desde el garage de casa con esta aeronave. Si en vez de salir al auto, volamos. Vamos a la terraza, al garage, lo corremos y volamos. Esto es lo que están prometiendo, en esto están trabajando, con lo cual, si empezamos con el derecho aeroportuario y el derecho aeronáutico a mirar la movilidad aérea urbana, habremos arrancado ya tarde y habremos perdido un montón de tiempo, porque el desafío que los gobiernos están poniéndole a la sociedad civil con respecto a esta nueva forma de modalidad es tremendo. Y en lo jurídico todavía no está empezando. Nosotros hicimos en París este año, en junio, la primera conferencia mundial de movilidad aérea urbana jurídica, y les puedo asegurar, lo que les estoy contando es un poco las dos visiones. De hecho, estaba el comité jurídico de la OASI, que no le gustó mucho esta otra visión, pero no importa. Pero en el auditorio había colegas de todo el mundo que comparten esta doble visión. Entonces, si algún día Jessica, Asunción quieren, hablamos de esto, pero me parece que este es otro camino en términos de profesionales, de abogados que tenemos que empezar a mirar, poner el ojo y no dejarnos llevar por lo que está dado. Hay una cosa que se llama el síndrome del carruaje sin caballo, que es lo que sucedió cuando apareció el automóvil y había que regular el tráfico de autos. El Forte mezclado entre carruajes y caballos. La tracción a sangre y la máquina. Bueno, eso ya pasó. Y hubo que hacer toda una legislación nueva, leyes nuevas, y ya las ciudades no se movían ni se diseñaban a partir de carruajes, sino de autos. Bueno, ahora las ciudades se van a empezar a diseñar a partir de estas otras máquinas para trasladarse de un punto a otro que vuelan. Y el desafío es tratar de ver cuál es el mejor sistema o marco jurídico que se le pone a eso. Si quieren, y termino con esto, ahora sí viene el chivo, a los que les guste estudiar, nosotros tenemos una academia que se llama Infinitum, donde vamos haciendo un programa de derecho aeroportuario profundizado. Vamos a tocar este tema en noviembre. Ahora en octubre nos vamos a ocupar de los servicios de navegación aérea y de handling en el aeropuerto con esta visión aeroportuaria, es decir, no cómo es la relación jurídica entre la navegación aérea y la aerolínea, o el handling y la aerolínea, sino qué rol tiene un operador de aeroportuario en relación con todo lo que sucede dentro del aeropuerto, con estos otros servicios que son parte central del ecosistema. Y en noviembre nos vamos a ocupar del derecho de la movilidad aérea urbana a fondo, con expertos de todo el mundo, ingenieros, etcétera. Y vamos a ver también un poco la política pública y cómo pensar el derecho que algo les adelante. Así que bueno, nada, este es mi mail personal. Lo que necesitan me escriben. Si no, les piden a las chicas mi celular y me tienen a mí. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Bueno. Ahí está, perdón, Jessy. No, también agradecerle a Diego. Tenemos ahí dos preguntas muy rápidas, pero no sé si habrá suficiente tiempo. Solamente había quedado una pregunta que está aclarada por Jorge Arce, que él pregunta si hay un equivalente entre las prerrogativas y obligaciones entre un explotador de una aeronave y un explotador aeroportuario para el Código Aeronáutico. Si les parece, en todo caso, quizás podemos acercarle después la respuesta para no, o si la querés exponer ahora. No hay equivalentes, son objetos completamente distintos. Precisamente ahí está el nudo de la distinción del aviation law o el airport law o el derecho aeroportuario, en que son completamente diferentes. Y hasta
desde la visión del transportista, el operador de aeropuerto es un proveedor de un servicio al cual le tiene que pagar. Y no más que eso, es un servicio más. Y para el operador del aeropuerto es un proveedor de un servicio clave para un ecosistema y la comunidad en la cual el aeropuerto está, con lo cual son bien distintos y no equivalentes. Perfecto. Y rápidamente vamos a la otra que dice, en comparación con la TAM, en el derecho aeroportuario, Argentina, ¿en qué proceso o paso está? Asimismo, mencionaste algo de México, ¿se está replicando lo que tiene México? Hemos hablado de un derecho aeroportuario generado en este país latinoamericano. Sí, gracias por la pregunta. Mirá, la ley de México es la única ley de aeropuertos que hay en América Latina. Yo tengo mis razones, creo por qué, pero bueno, después se la cuento porque ahí nos vamos a meter ya en temas por ahí más políticos y Sí. hoy no tenemos tiempo. Pero el derecho aeroportuario efectivamente está avanzando en la región. Los colegios de abogados de Brasil crean las órdenes de abogados, los institutos ahora se llaman de Derecho Aeronáutico y Aeroportuario, o de Derecho Aeronáutico, Aeroportuario y Espacial. Pero es como si el Instituto del Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Rosario se llamara de Derecho Aeronáutico y Aeroportuario. Eso ocurre en las órdenes de abogados de Brasil. En Colombia hay una asociación de abogados de Derecho Aeroportuario. Se están estudiando proyectos de ley, y acá por término de confidencialidad no puedo decir en 3 países de la región. Los estudios jurídicos, si buscan en Google en Derecho Aeroportuario, estudios jurídicos, y van a ver en Brasil, en México, en República Dominicana, en Chile, en Argentina, en Paraguay, se promocionan como expertos en Derecho Aeroportuario. Con lo cual, creo que la evolución existe, pero que tiene que ver con la complejidad cada vez mayor de lo que el aeropuerto representa en términos de la sociedad y los conflictos que eso genera. Problemas de medio ambiente, problemas de urbanismo, problemas de defensa del consumidor, ruido, etcétera, lo que fuera. Entonces, especializarse o entender el sistema jurídico aeroportuario más allá de querer hacer como a mí me gusta por ahí, pensarlo desde la teoría, desde la autonomía o de lo que fuera, es algo que está sucediendo en todo el mundo, le diría, en todo el mundo. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego. No sé si quedan más preguntas. Creería que no. No hay más en el chat. Hay alguna, bueno, que habían hecho, pero era más o menos en el mismo sentido. Bueno, sin más, agradecerte, Diego. Excelente exposición. La verdad que vamos a tomar en cuenta si cambiamos el nombre de nuestro instituto, porque es verdad que solamente convoca el derecho aeronáutico y el derecho aeroportuario en el que también trabajamos, no lo tenemos en cuenta como especialidad. Bueno, Asunción, te paso la palabra. Gracias, Diego, y gracias a todos los que se reunieron esta tarde para escuchar. Bueno, gracias nuevamente, Diego, por acompañarnos. Gracias a todos, como siempre, por estar acompañándonos en las charlas. Les recordamos que nos reunimos los primeros lunes del mes, de cada mes, a las 15 horas vía Zoom, así que están todos invitados a compartir este espacio. Gracias nuevamente a todos. Gracias, Diego. Un placer y un orgullo, sobre todo para nosotras, que hayas estado con nosotros. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación, por escuchar y un abrazo enorme. Bueno, un cariño grande a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos.